Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Este capítulo va a ser bastante particular, va a ser diferente al resto de los capítulos que tengo subidos porque eh, son temas muy serios los que voy a tratar y son temas que a mí me interpelan mucho. Por ende, si escuchan ruiditos como este, así es porque tengo un juguetito de ansioso, no sé cómo verga se llama este tipo de cosas. Yo lo llamo juguetito de ansioso, que son los que tienen botoncitos, rueditas, boludeces. Porque es un tema que a mí me es muy complicado de hablar, pero que teniendo en cuenta que estamos en octubre, mes de la salud mental, y pasamos por septiembre, que es el mes de la prevención del suicidio, me parece importante hablar de este tema, porque yo siento que si cuanto más se habla, más se puede prevenir, más se puede ayudar, más se puede evitar situaciones para nada agradables. Pero bueno, eh, una aclaración. Obviamente voy a tratar temas muy pesados, muy complicados, muy serios, muy sensibles, así que si te afectan este tipo de temas, te pido por favor que te retires del capítulo y si te quedas es bajo tu responsabilidad. Si les molesta el ruidito del jueguito, le pido mil disculpas. Es que posta es un tema que a mí me cuesta mucho hablarlo y es la única forma que tengo de poder hablarlo sin caer en cosas no muy buenas que más adelante voy a hablar de eso porque de hecho tengo una explicación de por qué necesito un juguetito en las manos para poder hablar de temas complicados. Pero bueno, este capítulo no está guionado, por ende espero que sea lo más entendible posible. No lo estoy guionando porque quiero que sea lo más genuino posible, porque siento que estos temas hay que hablarlos desde lo más... No quiero volver a repetir genuino. Desde lo más serio posible. Obviamente no, tampoco es el lugar más serio más, sí, más serio para poder hablar de esto porque uno de mis mecanismos de defensa es hacer humor. Pero quiero que sepan que si bien me río de mi propia situación, lo hago para que esto no sea tanto un embole, porque va a ser un embole, pero quiero tratar de que no sea tan un embole, sino que lo puedan escuchar y que en la mitad no digan qué paja esto, sino que se puedan mantener acá porque posta me parece un tema muy importante para hablar. Ahora sí, todo empieza cuando entro a la primaria. Yo iba a una escuela privada, católica, muy cerrada de mente y medio sectaria. ¿Digo la escuela? ¿O no digo la escuela? No voy a decir la escuela, pero voy a decir a qué... no sé si es fundación. Grupo. Comunidad. Creo que es comunidad. Mi escuela pertenecía a la comunidad guaneliana, que ahí me dio un sentimiento medio sectario. No tanto como otra gente que yo he escuchado testimonios de otra gente de otros colegios contando los sectarios que son sus colegios. No sé si secta, porque tampoco me metí muy en profundidad. Pero medio raro había. Había medio una situación medio extraña con varios colegios de la misma obra guaneliana. Entonces es raro. Pero bueno. Escuela católica, cerrada de mente, medio sectaria. La gente las familias que asistían a esa escuela tienden a ser un poco cerradas de mente, medio que no se van mucho de su burbuja y eso, entonces me encontré a situaciones horribles. Que tampoco quiero culpar a los que eran mis compañeros en ese momento, porque yo entiendo que siendo niños uno absorbe lo que ve en la casa, lo que ve en la calle, lo que ve en la tele, lo que ve en todos lados. Entonces, entiendo que siendo tan chiquitos, si se comportaban de esa manera era porque lo veían a su alrededor. Pero no quita de que yo sufrí mucho bullying y muy feo. Me gustaría poder contarles al pie de la letra todo, pero
otro mecanismo de defensa que optó por utilizar mi cerebro fue borrón y cuenta nueva, que el borrón y cuenta nueva lo agarramos muy por los pelos porque sí, está bien, no me acuerdo las situaciones, no me acuerdo toda mi primaria, pero me dejaron secuelas. Como por ejemplo, muchas de las cosas que sé que les puedo contar son cosas que me contaron compañeros amigos de ese momento, familia, o cosas que por ahí no tenía, o sea, cosas que por ahí mi familia percibía, que no sabían muy bien de dónde salía y después recordando un poquito más o con cosas que decían otras personas conectábamos un poco más. Como por ejemplo, mi mamá me cuenta una vez que a ella le sorprendió de que yo un día había caído a casa y le decía, yo no quiero volver a llevar fruta a la escuela. Yo llevaba mucha fruta a la escuela porque a mí me gusta mucho la fruta. Y yo un día le caigo a mi mamá y le digo, no quiero llevar más fruta a la escuela. No, no quiero, no me des fruta para la escuela, no me des nada. Resulta que eso pasa, claro, mi mamá no entendía nada. Resulta que eso pasa porque en la escuela se habían burlado de mí por comer fruta. O lo mismo, cosas que yo no sabía de dónde venían, porque yo me acuerdo de muy chiquita me gustaba mucho leer. Es más, tenía un montón de libros yo. Pero de la nada, mi vieja nota que yo dejé de leer y tampoco nadie entendía por qué yo había dejado de leer. Claro, de las pocas cosas que puedo recordar, me acuerdo de que uno de los pies que más me hacía bullying a mí se está burlando de otro chico por leer. Entonces yo dije, no soy boluda, no voy a darles otro motivo más de estos pies para que se burlen de mí y dejé de leer. Nunca me habían visto leer. Creo que esas personas ni sabían que yo leía. Pero a mí ya yo ya estaba perseguida, obviamente, porque si ya me estaban haciendo bullying por quichicientas cosas, no les iba a dar una razón más para que me hagan bullying, porque tampoco soy tan pelotuda. Eh, bueno, inseguridades y dismorfia, claramente. No puedo contarles una situación en específico la cual me haya disparado la dismorfia, pero seguramente fueron un montón. Eh, Me gustaría contarles más situaciones, pero no puedo, porque no me acuerdo. Eh, sí me acuerdo de que yo reprimía mucho mis emociones. Yo tenía esto de aguantarme mucho y explotar. Que eso lo tuve hasta muchos años después. Porque yo arranco terapia en 2020 porque justamente exploto. No sé, que me vine a... Bueno, pandemia. Estábamos en pandemia. Yo era la primera vez que pasaba tanto tiempo con mi familia. Porque siempre tuve horarios medio al revés que el resto de mi familia. Entonces yo nunca estaba todo el tiempo con mi familia. Entonces era mucho tiempo con mi familia, mucho tiempo encerrada, mucha mierda por internet y yo siempre usé, yo para esa época ya llevaba 2 años en Twitter, así que imagínense lo podrida que tenía en la cabeza. Fue una situación medio de verga, entonces yo termino explotando. eh, y bueno, así arranqué terapia, porque exploté enfrente de mi familia, que era la primera vez que me han visto explotar de esa manera. Pero bueno, me acuerdo de eso y me acuerdo mucho las secuelas que me dejó la primaria. Fue una época muy oscura, de la cual de nuevo no recuerdo mucho. No recuerdo situaciones, pero recuerdo sentimientos. Recuerdo no querer seguir en este plano, de no entender por qué. O sea, aún me quedaba un rasgo de creencia religiosa en su momento y yo me acuerdo de decir, ¿para qué concha Dios, Jesús, la Virgen, quien chota me haya creado, ¿para qué verga me metió a este mundo de mierda si voy a estar sufriendo, si la voy a estar pasando tan para el ojete? Yo me acuerdo, no con estas palabras, pero yo me acuerdo de haber pensado eso, en pensar, loco, tan verga, o sea, yo ahí empecé a dejar de creer, porque digo, tan verga vas a ser, hermano, tan verga. Yo tenía 9 años, lo sigo, yo me acuerdo, creo que esto es la parte, me voy a calmar un poquito porque esta es la parte creo que más sensible. Yo tenía 9 años y yo no sabía qué hacía de mi vida. Y no es un tema de, ay, bueno, era chiquita, claramente nadie a los 9 años tiene resuelta su vida. No. Mi cosa era que ya para el nivel de un nene de 9 años, yo no entendía qué hacía viva,
No entendía qué hacía ahí. No entendía para qué verga estaba viva. Yo no entendía. No quería estar viva. Yo me había puesto una fecha. Más que una fecha, un año. Yo dije, a los 11 años, si todo esto no mejora, si no dejo de sufrir bullying, si no dejo de pasarla tan mal, yo voy a tener que hacer algo al respecto. De nuevo, yo tenía 9 años cuando pensé en eso. Yo tenía 9 años cuando dije, si lo voy a seguir pasando tan para el ojete, entonces no me queda de otra. ¿Qué? ¿Qué verga? O sea, ¿qué tan mierda tiene que ser la vida de un niño de 9 años como para ponerse una fecha? Eso es lo que a mí más me frustra y cuando dejo de tener empatía por mis compañeros. Porque esto es lo que les digo. Yo entiendo que todo lo que me han dicho y todo lo que me han hecho sale de que ellos lo vieron en otro lado. Yo entiendo que uno cuando es niño ve y repite mucho. Pero ¿cómo mierda un nene? Porque eran mis compañeros de la escuela, o sea, tenían mi misma edad. ¿Cómo un nene de 9 10 años hace que su compañera se ponga fecha? Ahí es cuando dejo de tener empatía por la gente que me hacía bullying. Miren que yo lo intento. Miren que, de nuevo, yo me trato de convencer todo el tiempo que los nenes ven y repiten y que muchas veces ese tipo de comportamiento no es culpa del niño, sino que culpa de la familia, culpa de los adultos responsables del niño. Pero no me cabe en la cabeza que un nene de 9 años llegue al punto de tanto daño a otra niña de 9 años para que llegue a ese punto. Y que no pare, porque yo la seguí pasando para el ojete hasta los 11. Y más, durante varios años más. Eventualmente llegué a los 11 años, pasaron varias cosas que me hicieron volver a ese sentimiento de loco, ¿para qué verga estoy viva? E intentarlo, intentar dejar este mundo. Hoy en día lo cuento más relajada porque es algo que ya tengo bastante asimilado, pero en su momento me costaba una banda. Yo lo intenté. El cómo terminó fallando ese intento, no quiero decir la palabra porque no quiero correr el riesgo de que YouTube me borre el video o algo así, pero todos entendemos a lo que estoy refiriéndome, ¿no? El cómo falló la situación no la quiero contar, porque primero es muy personal, o sea, ya de por sí esto ya es muy personal, así que imagínense lo personal que tiene que ser el cómo es que falló la situación para que yo no la quiero contar, pero es una situación muy, muy personal y que siento que se va a malinterpretar lo que voy a decir, así que prefiero no contarles eso. Pero eventualmente falló, porque si no, no estaría acá. Y yo me acuerdo que al año siguiente yo me cambio de escuela, dejo esa escuela de mierda, me cambio al secundario que hice todo el resto de la secundaria. Y yo los primeros 2 años, o sea, 2018, 2019, no recuerdo nada. No porque me haya pasado algo traumático, sino porque lo único que pasaba por mi cabeza esos años, más que nada 2018, es ¿qué mierda hago viva? Mi vida iba a terminar a los 11 años. Yo no sabía qué concha estaba haciendo. Yo no estaba pudiendo vivir el presente porque en mi cabeza estaba pasando yo me iba a matar. Yo iba a llegar a los 11 años. ¿Qué hago acá? Yo no entendía qué hacía ahí. Lo único que pasaba por mi cabeza era ¿qué hacía viva?
y el pánico constante que sufría cada vez que me iba encontrando con gente de mi primaria. Porque todo ese bullying, como dije al principio, mi cabeza hizo un borrón y cuenta nueva que lo tomamos muy por los pelos porque yo me cambio de escuela, lejos, en otro, tipo, yo iba a provincia, me cambié a capital, y todo el momento en el que yo estaba fuera de mi casa para ir a la escuela, claramente no me topaba con nadie de la escuela, con nadie de la primaria. Pero claro, yo seguía viviendo en el mismo barrio, entonces yo me seguía encontrando con gente de mi colegio. Más que nada había algunos que los tenía a menos de una cuadra, así que imagínense, eso me los topaba todo el día. Lo cual hizo que me encerrara un poquito más en mi pieza. Ahí empecé a encerrarme más. Y dejé de frecuentar lugares. Hay una plaza cerca de mi casa. No voy a decir cuál plaza porque me doxeo bastante, pero hay una plaza. De la cual, por la zona, muchos de mi colegio eran de esa zona. Entonces, claro, si yo iba a esa plaza me encontraba muy seguido con gente de ese colegio. Entonces yo dejé de ir. Si encima en esa plaza se hacen festivales de música cada tanto. Festivales, no sé si decirles festival. Eventos de música. Y mi papá es músico, mi papá tocaba ahí. Yo nunca iba. Porque me daba pánico, pero pánico genuino me podía desmayar. Podía desmayarme del pánico. Porque tenía mucho miedo de encontrarme con gente de esa primaria. Es más, una de las situaciones más feas que me pasó fue que enfrente de esa plaza hay un bar. Había, ya no es más un bar, ya no sé qué es. Creo que ahora es otro bar o no sé qué es. Pero en su momento había un bar muy específico que tocaban muchas bandas. Efectivamente, mi papá músico también tocaba ahí. Y yo iba cada tanto a verlo, más que nada porque me gustaba comer hamburguesas y papitas. Entonces, me sigue gustando comer hamburguesas y papitas. Entonces yo iba muy seguido porque me iban a comprar hamburguesas y papitas. ¿Qué pasa? Un día que mi papá va a tocar, me termino enterando que el hermano mayor de uno de los que más me hacían bullying empezó a trabajar ahí. Y a partir de esa noche, desde ese momento que yo veo que en la barra del lugar estaba trabajando el hermano mayor de mi compañero, yo entré en pánico. Tuve toda la noche mirando a la puerta rezando de que por Dios no pasara mi puto compañero por esa puerta porque yo tenía genuino miedo de que me pueda llegar a hacer algo. Era completamente imposible. Porque había más gente, porque no tenía sentido. No me veía hace un año y medio, pero yo tenía pánico. Y con la mala suerte que tengo, pasó mi compañero, entró mi compañero, 5 minutos. Entró a hablar con el hermano e irse. Pero ya apenas lo veo entrar, me voy a encerrar al baño. Y hasta que una amiga me confirma de que ese pibe se había ido, no salí del baño. Y en el baño yo estaba teniendo un ataque de pánico. Yo no podía, o sea, yo tenía genuino miedo. Es horrible, es una situación horrible. Encima te sentís perseguido porque a mí lo que me pasaba, que al ser del mismo barrio y salir a comprar es encontrarme con alguno seguro, yo salía mirando para todos lados rezando de que por Dios no me encuentre con nadie, que nadie me vea, que no... Así es como empecé a aislarme cada vez más del resto del mundo. Incluso de nuevo, me había cambiado de escuela yo. Yo ya estaba a varios minutos de esa escuela y yo seguía rezando, yo salía de la escuela rezando de que por Dios no haya nadie de la primaria. Y todo el tiempo pensando, ¿qué hago si me encuentro con alguien de la primaria? ¿Cómo reacciono? ¿Qué le digo? Si lo saludo, si no lo saludo, si me saluda él, ¿qué hago? ¿Yo qué hago? No sé qué hacer. Yo por eso los primeros años del secundario no los recuerdo. Yo estaba en esa persecuta personal de, primero, ¿qué mierda hago viva? Y segundo, ¿qué pasa si me encuentro con alguno? ¿Qué pasa si alguno pasa, me saluda, me reconoce, me dice algo en la calle? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? No sé qué hacer, tengo miedo, se van a burlar de mí de nuevo. Entonces, fueron años muy complicados. Hasta que, como dije antes, llega 2020 y exploto.
A todo esto me estoy saltando de algo porque mi cabeza está empeñada en que yo no cuente tanto, pero quiero contar. Bueno, yo en 2017 intenté dejar este mundo y desde entonces no lo volví a intentar. En 2018, cuando yo me cambio de escuela, conozco a una chica que fue mi mejor amiga en su momento, que ella estaba, eh, no sé cómo decirlo. Estábamos más o menos en la misma, en la misma situación salud mental. O sea, en una situación de mierda. Y ella me mete al mundo de las autolesiones. Si bien ya lo había hecho en mi intento de dejar este mundo, es algo que yo había hecho esa vez y no había vuelto a hacer. No es que yo lo hacía reiteradas veces, como lo empecé a hacer cuando conocí a esta chica. Es lo más cercano a una adicción que experimenté en mi vida. Porque yo no lo pude dejar. Me sigue costando. El hecho de que yo tenga que tener algo en las manos para hablar de ese tipo de temas es porque cuando me pongo muy nerviosa o una situación me sobrepasa, tiendo a rascarme al punto de lastimarme. Y es algo que yo no puedo controlar. No por el momento, por lo menos. Lo hice durante, se podría decir, 2 años. Todo 2018, casi todo 2019. En 2020 lo paro de hacer reiteradas veces. Cuando una situación me sobrepasaba lo volví a hacer. Y en esa explosión que tuve en 2020, que no estoy muy segura de en qué momento del año fue, eh, dejo de hacerlo, efectivamente, 100%. Arranco terapia, bueno, empiezo de a poco a mejorar, a tener mejoras de a poquito, muy de a poco. Fue una situación medio pasos de pingüino. Yo iba muy de a poquito con un montón de temas. Porque, de nuevo, mi cabeza había borrado un montón de cosas. Entonces, ¿con qué mierda íbamos a trabajar si yo no recordaba la mitad de mi vida? Porque yo les hago la cuenta. Yo en 2020 tenía 15 años. Yo no recordaba toda mi primaria. Y tampoco recordaba 2018, 2019 casi. Así que fue 9 años. Más de la mitad de mi vida no la recordaba. Así que imagínense lo complicado que fue trabajar con lo que era yo en 2020. Entonces fui mejorando a poquito, pude salir, bueno, no, salir no. Pude dejar de sentirme perseguida cuando eventualmente pude salir de mi casa porque las restricciones de la pandemia eran un poco más abiertas, pude salir de mi casa, pude salir de mi casa sin sentirme perseguida, eh, sin sentir que me podía llegar a pasar algo saliendo de mi casa. Pude estar, pude vivir eh, sin sentirme perseguida, o por ahí no tanto. Logré bajar mis ataques de pánico al punto de que casi ni tengo hoy en día. Es más, no recuerdo cuándo fue el último. Eh, y bueno, eventualmente fui mejorando, fui encontrando herramientas para poder vivir una vida decente por lo menos. Al punto de que yo me acuerdo que a principios de 2023 yo había empezado a hablar con... Había vuelto a hablar con amigos de esta primaria.
que eran los pocos amigos que tenía en su momento. Y me acuerdo que hablando con estos amigos, me cuentan de que una vez, tipo cuando está en 2022, cuando se supone que íbamos a egresar todos, se habían puesto a buscar en ese grupo los Instagram de la gente que había repetido, o se había cambiado de la tarde, o se había ido del colegio. Entre esos Instagram estaba el mío. Y yo, cuando me lo cuentan, y me doy cuenta de mi reacción, me doy cuenta de que yo, hace un par de años, me hubiese perseguido, hubiese ido a mi Instagram a ver qué mierda tenía en mi Instagram y borrar todo y bloquear a todo el mundo y ponerla en privado y no sé, subir nunca más nada y borrar mi cuenta para toda la vida. Y yo me acuerdo que cuando me lo contaron, porque encima me contaron que hicieron comentarios medio de verga, medio de pendejo pelotudo, de ay, hay que matarlos antes que se reproduzcan, bla, 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 bla. Y yo me acuerdo que cuando me lo contaron, me cagué de risa, porque dije, qué pelotudos de mierda. Y cuando digo qué pelotudos de mierda, digo, ay, antes pude haber reaccionado muy mal. Y reaccioné muy bien. Ahí es cuando empecé a notar más fuerte el cambio psicológico. Hasta que, bueno, en 2023 tuve una recaída. Septiembre de 2023. Me acuerdo que fue volviendo del cumpleaños de una amiga. Suena re feo decir esto porque parece que es culpa del cumpleaños de mi amiga. No, de hecho nada que ver. Sí, lo que había pasado es que yo había vuelto muy sobrecargada a mi casa, muy sobrepasada. Ya llegando a mi casa seguía muy sobrepasada, seguía habiendo situaciones en las que yo me sobrepasé y recaí. Fue una situación de mierda porque yo el día siguiente tenía que ir al barrio chino, así que yo estaba y no estaba ese día. Igual medio fue gracioso porque yo me acuerdo ese día, lo recuerdo como muy feliz. Creo que es medio por contraste, porque tampoco fue el día del barrio chino. Pero yo me acuerdo de haberla pasado muy bien, porque tuve una recaída. Pero el día siguiente me vi con amigas, nos cagamos de risa. Pasó una situación muy graciosa, que pasó gente tocando música extraña y nos regaló bolsitas de pochoclos. Fue muy gracioso. Yo no los comía los pochoclos por si las dudas, porque me dio miedo porque eran gente que no conozco regalando bolsas de pochoclos a la gente. Yo por si las dudas no los comí, pero me dio gracia la situación, toqué un gatito. Yo creo que acariciar gatitos es la mejor terapia que existe, porque son suavecitos y si los sabes acariciar se dejan acariciar mucho. Hay un gatito. Bueno, ya empecé a hablar de boludeces, es que necesito despejar un poquito para lo que se viene, porque es lo más reciente. Así que voy a hablar de gatitos. Yo vivo en un primer piso y en el planta baja vive una señora que tiene muchos gatitos y yo medio que los adopté a esos gatitos. Yo les puse nombre a esos gatitos. No sé si la señora le puso nombre a los gatitos, pero yo les puse nombre. Yo y mi mejor amiga, Flor. Les pusimos nombres a los gatitos, nombres de cantantes de K-pop. Obviamente. Tenemos a Mino, a Jongi, a Chanbin, a Félix, Jisung, Jackson. Y Jongi le dije, ¿no? Sí. Pues tenemos al Minson, al Changlix, a Jongi y a Jackson, sí. Yo lo amo, yo los amo esos gatos. Jongi me da mucha ternura porque me ve y me dice ¡Miau! Como acariciame, puta. Y a mí no, si lo tocas también maulla, tipo, lo tocas y dice ¡Miau! Y te pone la pancita para que lo acaricies. Yo amo a los gatos. Yo creo que encima me da mucha ternura porque para entrar a mi casa tenés que pasar por planta baja, obviamente, y es un pasillo. Y yo abro la puerta del pasillo y ya hay uno esperándome del otro lado del pasillo, tipo, acariciame. Eso cuando vuelvo tarde del profesorado, súper cansada, les juro que me recarga muchas energías. Pero bueno, ya hablé de gatitos, así que creo que tengo la valentía para contar lo último, que tiene que ver con mi salud mental. Y es que tuve otra recaída en enero-febrero de este año. Fue la mejor controlada hasta ahora. La recaída de 2023 fue medio caótica. Porque era la primera vez que tuve una recaída tan fuerte. Había dejado de comer.
No dejó de comer de todo, pero comía muy poco en ese momento. Volví a las autolesiones, fue ese día nomás, fue en ese momento de explosión, pero lo volví a hacer. Y creo que ahí empezó un poquito la cosa. Porque a partir de ahí volví a estar como medio paranoica con volver a tener un ataque de pánico. Porque eventualmente fue un ataque de pánico eso. Tenía mucho miedo de volver a tener un ataque de pánico, entonces yo me paranoiqueaba por tener un ¿Se entiende? ¿No? Era un círculo... Este tipo de cosas son un círculo vicioso de mierda que te pasa algo que te genera un ataque de pánico y después vivís mucho tiempo rezando y pensando de no me va a dar un ataque de pánico y no sé qué cosa y me da mi... Entonces, bueno, es como... ¿Vieron ese mito del chabón que tiene que subir una piedra por una... No sé ni cómo verga se llama, no sé si lo que estoy diciendo tiene coherencia, no sé si el mito es así o si yo lo estoy interpretando como se me canta el culo, puede ser. El señor que tenía que subir una piedra por una colina y si soltaba la piedra se iba rodando. Bueno, el efecto que genera una recaída en este tipo de temas es esa pelota que cae. ¿O vieron en los dibujitos cuando empieza a rodar una pelotita de nieve y se empieza a hacer cada vez más grande? Bueno, una situación así. Esa pelotita que empezó a rodar en septiembre de 2023 empezó a hacerse cada vez más grande, hasta llegar a enero-febrero de 2024. Digo enero-febrero porque no sé qué usar de referencia. Ahora les explico. Pasaron varias situaciones, las cuales generaron una explosión en mí. Situaciones que me desbordaron un poco porque no voy a contarles al 100% todo, pero una de las cosas que yo recuerdo es que, bueno, mi hermano se mudaba de casa. Mi hermano fue y es un pilar bastante importante para mí porque yo me resguardaba mucho en él, en el sentido de que si yo sabía que no le podía contar algo a mis viejos, se lo decía a él y él me ayudaba a decirlo a mis viejos. Entonces, claro, se fue. Y encima todo lo pesado, porque mi hermano es el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino, el primer ahijado, el primer todo. Entonces, claro, todos están como, ay, porque Arielito, Arielito, esto, Arielito, lo otro. Entonces, como que y era todo el tiempo, si me hablaban a mí, me hablaban de mi hermano, y si hablábamos de algo, terminábamos hablando de mi hermano, y todo giraba en torno a mi hermano, y hablando así, parece que era como un tema de celos. No, por supuesto que no. Sino que fue algo que me sobrecargó. Fue mucha cosa pesada, y estaban todos hablando como si Ariel se hubiese muerto, básicamente, que yo no lo soporté. Era demasiada energía pesada alrededor de todo el mundo, no lo soporté y claramente la pelota de nieve que fue rodando desde septiembre de 2023, se imaginarán que para enero febrero de 2024 era una pelota de 50 metros, entonces empiezan a pasarme cosas que antes no me pasaban, como que empecé a tener peores hábitos de sueño. Yo nunca dormí bien. Yo no tengo un recuerdo de yo durmiéndome una hora decente para irme a dormir. Siempre tengo recuerdos de dormirme a las 3 4 de la mañana. Pero llegó un punto de estar 3 días seguidos sin dormir o dormirme a las 7 de la mañana cuando amanecía, porque yo miraba por la ventana y sentía que había alguien mirándome por la ventana, yo miraba arriba del placar y pensaba que había alguien arriba del placar, yo estaba perseguida. Volví a la paranoia y la paranoia me generó más problemas para dormir y problemas para comer, problemas para concentrarme, problemas para todo. Me empecé a sentir paranoica. Yo le tengo pánico a la oscuridad, por ejemplo. Esto es algo que tengo desde chiquita. O sea, es algo que yo ya sé controlar completamente. Ya no tengo problemas, ya está. Ya tengo soluciones de sobra a mi miedo a la oscuridad. Entonces, imagínense, yo de noche, por la ventana, se veía todo negro, entonces yo empecé a cerrar la ventana, la persiana, todo cerrado, que no pase un gramo de luz de afuera, que tener todo el tiempo la luz prendida me empezaba a hacer mal, me empezaba a hacer mal a la vista, vivía en la computadora, no miraba por la ventana, no salía de casa. Entonces eso terminó explotando, ahí es cuando explota la situación, y es cuando mi psicóloga me dice, es momento de derivarte con una psiquiatra. Y yo creo que ahí empezó un arco nuevo de vida. No sé cómo explicarlos. Yo creo que cuando arranqué terapia empezó un arco y ahora que cuando tuve la sesión con la psiquiatra por primera vez empezó otro arco. Otro arco completamente diferente de mi vida. Claramente el arco anterior, el que termina
El que empieza yo yendo a terapia, el anterior a ese era cuando intenté dejar este plano terrenal. Por si no quedó claro. Y bueno, la psiquiatra me recomienda pastillas que de hecho tengo que tomarlas. Y ahí es cuando, gradualmente, hago un pequeño paréntesis, las pastillas no son mágicas, obviamente. Yo, obviamente que por más que siga tomando pastillas, yo seguía tratando con mi psicóloga, pero las pastillas me ayudaron a regular el sueño. De hecho, yo me estoy cagando de sueño a las 2 de la mañana. Y no tomé las pastillas aún. Así que imagínense. Eh, Empecé a poder regular el sueño, dejé de sentirme paranoica, dejé de sentir que había alguien observándome todo el tiempo, pude abrir las ventanas y eventualmente fueron pasando cosas que le sorprenden a todo el mundo, hasta a mí. Algo que nunca aclaré es que yo tengo depresión y tengo ansiedad. Que encima ese es otro círculo vicioso. La depresión genera ansiedad y problemas del sueño, la ansiedad genera depresión y problemas del sueño, los problemas del sueño generan ansiedad y depresión. Es un círculo vicioso de mierda. O sea, yo viví toda mi vida con depresión. Y una de las cosas, no sé si pocas, pero una de las cosas que pasan internamente y que se pueden ver, por así decirlo, eh, es que uno deja de cuidarse. Se empieza a descuidar, deja de mantener su higiene, de mantener un orden, de todo, se descuida. Se viste con cualquier ropa, no se peina, no mantiene un corte, no se maquilla, no se arregla para salir, se descuida. Se descuida mucho. Algo que yo siempre descuidé con mi depresión fue el orden de mi habitación. Yo vivía siempre en una cueva, que hoy en día le sigo diciendo cueva, pero por cariño, pero yo vivía en una cueva de desorden y basura, porque yo no salía de mi habitación. Me costaba mucho salir de mi habitación. Entonces, mi pieza todo el tiempo era un desastre. Llena de platos, vasos sucios porque comía dentro de mi habitación, llena de ropa sucia, llena de cosas tiradas por el piso, llena de basura, lleno de todo. Y una de las cosas que fui pudiendo mejorar una vez que fui controlando cada vez más mi depresión fue justamente eso. Hoy en día, hasta yo me sorprendo, yo veo mi habitación y digo, la puta madre, nunca fui tan ordenada. Y es algo que muy poca gente tiene en cuenta esto. Porque creen que la depresión es estar triste. Y no. Estar triste implica estar triste no, estar depresivo implica muchas cosas. Sí, estás triste cada tanto, sí, pero no siempre estás triste. Yo fingía un montón. Yo tengo momentos felices sufriendo de depresión. Porque la depresión no es no es tristeza intensamente la depresión. Es completamente diferente. Es más perder una motivación. Uno, crean lo que quieran creer, esto va más allá de religiones, tiene un motivo para ir adelante, ¿no? Para despertarse todos los días. Para algunos es la familia, para otros son los amigos, para otros es algo personal, es algún proyecto, alguna pasión que tenga. Cuando uno sufre de depresión, todo eso desaparece. Vivís en automático. Una de mis canciones favoritas para describir lo que se siente tener depresión es Zombie de Day6. Es sentir que sos un zombie, sentir que estás viviendo de forma automática, que te levantás, desayunás, vas a hacer tus cosas, almorzás, merendás, cenás, te vas a dormir, así, todo el tiempo. Entonces, es una situación horrible porque no estás viviendo el presente. Me costó mucho poder vivir el presente. Creo que en parte también una de las razones por las cuales quise empezar el podcast es para poder tener un registro de mi presente, de los temas que pasan, de los temas que me interesan en el momento. Ahora cuando arranqué un poco más la facultad más heavy no estuve pudiendo grabar, pero voy a volver. Voy a volver a grabar porque me gusta mucho grabar podcast.
Empecé a sacar mucho más fotos, a registrar, porque me pasaba eso, yo no vivía el presente, yo no recuerdo un montón de cosas. Tengo anécdotas, sí, obvio, pero no son nada a comparación de lo que puedo recordar hoy en día, de lo que hago los fines de semana, de lo que hago el mes pasado. Yo no, hoy en día tengo muchas más formas de recordar y de poder tener registro de lo que hago todos los días. Y vivo el día. Antes recordaba por fotos. Ahora recuerdo porque yo lo viví y yo estuve presente cuando pasó. ¿Tengo mis momentos de disociar? Sí, obviamente, porque soy una persona introvertida que a veces necesita disociar. Pero yo sé que lo hago porque lo necesito y no porque me estoy forzando a vivir algo. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando la gente medio cree que la depresión es el estereotipo de una persona deprimida, me da un poquito de cosa, porque uno cuando lo vive se da cuenta de que no. Lo mismo con la ansiedad. A mí me pasa que escucho gente decir, ay, tengo ansiedad porque tal cosa, y te dice una pelotudez. Y yo, mamita, eso no es ansiedad. Si supieras lo que es la ansiedad, no estarías haciendo chistes al respecto porque se nota que no sabes de ansiedad y es horrible. La ansiedad es la cosa más fea del mundo porque estás paranoico, crees que todo el mundo se está burlando de vos, crees que todo el mundo te mira y te juzga todo el tiempo. Vos sabés, encima vos sabés perfectamente de que nadie te está mirando por la calle. Pero tu cabeza hay una vocecita en tu cabeza que te está diciendo todo el mundo te está mirando, te está juzgando, te está diciendo qué pendeja de mierda, cómo se va a vestir, cómo se vistió, cómo va a caminar, cómo camina, cómo va a existir, cómo existe. La ansiedad y la depresión son las cosas más feas que se puede experimentar. Por ahí lo estoy exagerando un poquito, porque seguramente debe haber cosas más feas para experimentar, pero estoy hablando desde la salud mental, desde los trastornos más, lamentablemente, los más comunes, que es la ansiedad y la depresión. No sé si son los más comunes, creo que me lo saqué del culo ese dato, pero eso. La depresión y la ansiedad es mucho más de lo que uno puede llegar a creer. No somos los personajitos de Intensamente, somos mucho más que eso. Obviamente eso está caricaturizado, está animado para audiencias jóvenes, pero no es eso. En la vida real no es eso. Pero bueno, fue un capítulo profundo. Me estoy quedando sin voz. Perdón porque esto dura 43 minutos, pero posta que me parece un tema muy importante para hablar, porque es algo que se habla muy poquito y es importante. Eh, es muy importante educarse sobre el tema porque por más que uno no lo haya vivido, lamentablemente lo puede llegar a vivir más en la situación país en la que estamos. Las situaciones de ansiedad y depresión se están incrementando por la situación país. Situación de mierda. Pero está bueno estar informado del tema porque uno puede accionar mucho más rápido, tanto para cuidarse a uno mismo, para cuidar a otros. Así que creo que para cerrar, lo último que me queda decir es que si estás pasando por un mal momento o ves que alguien cercano está pasando por un mal momento, no duden en pedir ayuda o intentar ayudar, en llamar a un profesional de la salud mental, porque la salud mental es igual de importante que la salud física y más en estos tiempos. Así que si necesitan ayuda, pídanla. No está mal pedir ayuda, de hecho es lo mejor que uno puede hacer para uno mismo, pedir ayuda. Así que eso, me despido. Perdón si fue muy depresivo el capítulo, era necesario hablar de esto. Y bueno, me despido. Chao.